Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp, donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. Pues hoy es sábado 9 de octubre, ¿no? Aquí estoy con Alejandro Selvanova. ¿Cómo están? Un compromiso que tengo con vosotros, sí, los que me ayudáis a los vídeos, es regalaros uno de estos para el ordenador. ¿Cuál te gusta? Me gusta este de aquí. Ese de ahí. Para Mira lo que me han hecho. Mira qué Está bonito. muy padre. Muchísimas gracias. También Paco. tengo aquí a Miquel, a Jan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, aquí, mira. Mira, nos hemos encontrado y pues ya os he dicho veniros aquí a ver Selvanova porque tengo una gente que me están preguntando las novedades y ya pues nos juntamos. Oye, me estáis hablando de vuestro viaje a Chiapas, qué bueno. Fue espectacular, la verdad. ¿A que sí? Que hemos regresado con todas las pilas cargadas, muy bonito, y decimos, mirad el chiste que decimos, joder, ya se nos terminaron las vacaciones, regresamos al Caribe. Ya, qué suerte tenéis. Oye, pues aquí, bueno, tengo este regalo que me han traído. Este regalito de Chiapas, es una maravilla. Aquí lo tenemos. A mí me gusta mucho, es de madera, una preciosidad. Muchas gracias por ello. Es típico de allá, típico de Chiapas. Oye, Alejandro, estoy contigo. Bueno, pues estoy aquí, espero que te haya gustado. Muy bonito, muchas gracias. Miguel, de Ciudad de México, voy a poner tu foto ahora mismo para quien quiera contratarte en el tema este de publicidad. Esto es para cuando pones el mouse de la laptop, lo que sea, pues ahí lo tenéis. Si no, también me hizo los posavasos. Miguel, gracias por ello, te lo voy a parar ahí. Es un placer poder dar el recorrido. Vamos a iniciar en el carrito de golf y le voy platicando un poco acerca del desarrollo, quiénes somos, cómo empezó y qué es lo que le estamos ofreciendo a ustedes en opciones de propiedades. Bueno, pues muchas gracias a esas personas que me han preguntado que qué novedades había ahora en el desarrollo, porque Alejandro, ya lo sabéis, siempre está disponible para ello. Alejandro, estoy contento de estar aquí contigo. Igualmente, Hoy Paco. sábado 9 de octubre. 9 de octubre ya. Estamos a las 12:10 de la mañana. Sí. Y esto es el inicio de Selvanova. Aquí están los primeros desarrollos, estos fueron los primeros. ¿Es así, Alejandro? Exactamente. El turibús vamos a hacer. Vosotros de turistas, gracias por acompañarnos, Miquel y Jan, gracias. Pues como teníamos espacio, tiempo libre, decimos, ¿por qué no? Porque están bien bonitas estas casas que ya habíamos estado. Ajá. De hecho, con Alejandro, el argentino y todo, enlazado. Ya habían venido antes. Sí, Sí. sí. Y a mí me habían encantado y digo, pues ¿por qué no? Para echarle el vistacito, la verdad. Bueno, y una de las cosas que más te ha gustado de estos desarrollos es que conecta con la playa, con la avenida 38, ¿no es así? Sí, de hecho, como tienen directamente lo que sale aquí y llegas rápidamente. Y Es hay una otra maravilla. novedad más, que en el último vídeo ya la dijimos. Ahí arriba están haciendo una conexión con otras dos avenidas importantes de aquí de Playa del Carmen. Entonces la conexión que tiene el desarrollo ya es 100% real de todo lo que necesitas. Bueno, ya veis, la avenida bien hecha, la avenida con en medio sus arbolitos, bien cuidado. Todo esto, cuando pagan las amenidades ellos, cuando pagan el mantenimiento, esto también entra, ¿que sí? Por ejemplo, aquí tenemos, ahorita están dando mantenimiento de áreas verdes. Exactamente, esa persona la paga pagan entre todos los vecinos. Exactamente. Va El por mantenimiento del desarrollo del Coto 8, ¿en cuánto sale? 1,250 pesos mensuales. 1.250 pesos mensuales, ¿y qué les entra? Entra lo que es seguridad privada, Sí. el mantenimiento de las 6 piscinas, los 2 gimnasios, áreas verdes comunes de la avenida principal, que es este Ajá. pabellón, áreas interiores también verdes, mantenimiento de ascensores. Todos los días se le limpian los pasillos de los exteriores de los Sí, departamentos. bueno, pues eso que entre en los mantenimientos del ascensor es muy importante porque las reparaciones de los ascensores suelen ser caras. Mira, mira qué entrada tenemos de vigilancia, Selvanova Coto 8, ahí lo tenéis. La entrada es fabulosa, ya se ve que está muy bien trabajado. Buenas. Y aquí tenéis el Coto 8 prácticamente acabado, solamente queda una partecita por ahí que nos lo va a explicar Alejandro en un ratito, ¿que sí? Exactamente. Nos vamos a ir a ver las amenidades ya acabadas y entregadas para que vean cómo están viviendo, que ya veis que los carros están aparcados. Hablando del aparcamiento, ¿cuántos aparcamientos le corresponde a cada departamento? Tienes un espacio personalizado, Sí. que es por propiedad, y adicional hay espacios para visitas. Qué bueno, que son estos de aquí atrás que estamos Los de viendo. aquí atrás, Estos de ahí exactamente. atrás son para las visitas. Esto ya es una alberca común.
Esta es una de las albercas común. Hay paseos entre la maleza esa, hay paseos por ahí que podéis pasear por la noche. Son muy bonitos. Esas son las casas de la planta baja que tienen, bueno, todos tienen vistas o a la maleza o a la alberca. Ese es el paseo que está iluminado por la noche muy suavemente. Esta es la alberca pues del medio donde tienes ahí pues la casa club, que tienes también un pequeño gimnasio ahí, ¿no? Sí, hay un gimnasio, igual tiene su pérgola con asadores. Y si, por ejemplo, si yo hubiera estado en esta casa, Sí. tengo, o en este departamento, tengo acceso a todas las albercas, A cualquiera de las 6. a cualquiera de las 6, ¿verdad? Sí. No tiene cada uno, a ti te corresponde esto. No, no. A cualquiera. puede ser. Naturalmente acudes a la que esté más cercana, A ver. pero si hay gente te puedes ir a otra. Realmente no hay restricción, puedes utilizar cualquiera de las 6 piscinas. Si te fijas, cada aparcamiento tienes asignado a cada departamento. Sí, Vale. Ah, Aquí tú tendrías que aparcar donde pone tu número. exactamente. muy bien. Y lo bueno que tiene es que ya ves lo señorial que está y suelen estar pues centrados en que tu departamento es lo más cercano posible al aparcamiento. Sí. Bueno, pues aquí ya llegamos a lo que es el final de la calle, donde hemos visto 3 albercas, hemos visto que tienen también un gimnasio. Esta es la última alberca, esta que tenemos aquí a la izquierda. Y todo este paseo de unos 300 metros, digamos, 350 metros, lo podéis hacer por toda la naturaleza que han dejado. No te sientes... Carrito de golf, lo puedes Sí. hacer, ¿no? Sí, también. No, si queréis nos podemos bajar un momento, no hay ningún problema. Nos bajamos ahí en la Casa Club un momentito y así que se vea que lo estamos viviendo en persona. ¿Quieren Ahí. bajarse aquí un poquito? ¿Por qué estamos grabando las amenidades primero? Porque es una de las condiciones que uno compra en el Sí. Caribe, donde tú en tu casa puedes disfrutar de esta tranquilidad. Hoy hay gente bañándose, pero normalmente hay poquita gente que las utiliza, no sé por qué. Yo soy un enamorado del agua, De ya la lo sabéis. piscina. Sí. ¿Me voy a bajar un momentito? Bueno, pues aquí podéis disponer de las mesas para comer, merendar. Podéis reservar también cuando tenéis amigos o en fiestas. Tenéis una ducha, tenéis los baños. La alberca ya veis que no es pequeña, que es grandecita. También tenéis un chapotadero por si tenéis niños más pequeños. Tenéis para tomar el sol. Y ahí tenéis la Casa Club con un gimnasio que no sé si lo voy a poder grabar, no sé si está abierto. En este caso está cerrado porque todavía está en plan de montaje. Todavía no lo han montado, está en plan de montaje. Pero todo esto llevará sus máquinas de gimnasio sin ningún problema. Y aquí también hay baños y también hay espejito. Y todo esto está cuidado de una manera que la suciedad, la basura, si queda algo por acá, vienen los de mantenimiento y lo arreglan. También el tema de las hierbas, los árboles, todo se cuida. Y estos son los caminos tipo maya, como si estuvieras en la selva de verdad. Los mayas hacían caminos así muy parecidos a estos. Estos caminitos que veis por acá, esto es lo que hacían. Bueno, pues como cada mes o cada 2 meses estamos en Selvanova dando un repaso a las novedades y dentro de poco vamos a tener otra novedad más con el grupo Velas, pero va a ser una novedad en Cancún muy importante, muy buena, estar atentos a ese desarrollo también. Va a ser un desarrollo muy diferente a lo que estáis viendo, porque va a ser una torre en una de las avenidas principales de Cancún y esa torre va a tener vistas al mar. Luego también los departamentos van a ser muy amplios, muy grandes. Y por eso digo que estéis atentos para los que les gusta Cancún. Pues nada, aquí vamos en el carrito de golf. El único que se ha paseado soy yo, que cómodo sois, ¿eh? Pues estamos cómodos. No, pues bueno, como tú ya te lo conoces, Miquel, pues haces bien de quedarte aquí hablando con Alejandro. Sí, ¿Dónde nos vamos ahora? Sí, vamos a ir al departamento muestra. Sí. Estaba platicando a Miquel algunos temas referentes al mantenimiento Sí. y las amenidades. Oye, una cosa, aquí donde está el gimnasio hay alguna, porque hay 2 entradas. Sí. ¿La otra qué es? Una va a ser un gimnasio Sí. y la otra entrada va a ser un Kids Club. Ah, para los niños. Para los niños, así es. Ok, para que tengan ahí pues un ratito con sus amenidades, los niños y puedan la mamá estar fuera y los niños dentro. Exactamente, Paco. Vamos a ver el departamento muestra, los 2 modelos que tenemos. Y
darle una vuelta también por lo que estamos terminando. Ok, para que vean. Oye, ¿cuántos quedan a la venta ahora mismo aquí en Coto 8? Porque ya se está acabando, ¿sí? Quedan aproximadamente 2 torres sobre 30 departamentos. 30 departamentos, que parece mucho, pero no es tanto, porque vosotros liquidáis de 8 a 10 departamentos a la semana. Exacto, ya estamos en la etapa final de ventas, Paco. Estimamos que por ahí de febrero, enero del próximo año ya estemos terminando con lo que es Coto 8. Entonces, ¿esto cuándo se va a entregar? Entonces, lo que estamos viendo ahí. Estos van a salir a la venta muy probablemente el próximo mes, en el mes de noviembre. Porque todavía no se pueden poner a la venta hasta que no están prácticamente casi acabados, ¿no? Exactamente, hasta que no están acabados. Obviamente pues los precios estamos sujetos a ver con cuánto vamos a salir, pero va a ser un precio muy similar a lo que hemos traído. Estamos en un rango aquí de inversión sobre los $100,000, Paco. A veces, acordaros, hacemos un vídeo y los precios que dice Alejandro en el momento de hacer el vídeo son esos precios, pero luego si vosotros veis el vídeo a cabo de 2 meses o 3 meses o un mes o lo que sea, tenéis que preguntar siempre en qué precios están, porque esto se va revalorizando mes a mes. Sí, exactamente. Y si hay disponibilidad. Ahorita, ¿no? ahorita Porque, sí tenemos. Sí. sí, porque esto se va nuevamente dando rápido. Bueno, pues esta es la última fase del Coto 8 y detrás nuestro tenemos el Coto 9, pero ya son villas, ya no son departamentos. Y bueno, y yo para mí queda precioso. Esta es la entrada principal, como la estáis viendo, y ahora vamos a ir al departamento de muestra. Ese departamento de muestra que vamos a ver es el de 100 metros. Pues podemos ver los dos, Paco, si quieres, ¿Sí? para ver las diferencias. Sí. Los dos están muy amplios, es cuestión de gustos. La distribución Hay uno varía de un 100 poco. metros y otro de 108. Exactamente. Qué bueno. Sí. Lo que me gustó del de 108 es que ampliáis las habitaciones. Vienen más amplias, 2 de las habitaciones vienen con más espacio. Pero igualmente las de 100 metros quedan muy bien. Exactamente, a mí los dos se me hacen cómodos, ya es cuestión de gustos. Quien quiere invertir un poquito más, puede acceder al de 108 si lo desea. Los dos te ofrecen un porcentaje de rentabilidad. Otra de las cosas que les podemos explicar antes de ver el departamento de muestra es que vosotros no lo entregáis ni amueblado ni equipados. ¿Cómo lo entregáis? No viene con muebles, ahorita lo vamos a ver, Miquel, no viene con muebles. No incluye electrodomésticos, llámese refrigerador, estufa, campana, aires acondicionados, ni persianas. Ni persianas. Pero Tengo vamos a ahorita ver. algunos beneficios en tema de equipamiento extra que por favor contáctenme y se los voy a hacer llegar, que es una información muy importante el tema del equipamiento adicional que ahorita los podemos apoyar. Bueno, pues yo aquí en el vídeo, antes de entrar, os voy a poner normalmente su teléfono, mi teléfono, y siempre tenéis que decir que habéis visto el vídeo en Paz con Riviera Maya para que él sepa de dónde salir, de dónde encontraste la información, porque si no, no se sabe. ¿Pueden ustedes pasar? Son unos invitados de honor. Claro que sí. Ahí, y tú imagínate que el día de mañana puedes tener Yo un voy a departamento. esperar, mirad, yo lo más importante, voy a esperar que me toque la lotería para comprar esto. No hace falta tanto. Puedes hacer un préstamo hipotecario, Miquel, no seas exagerado. Qué bueno. Pues mira, estamos en el 812, el 1C. Este departamento, como ha dicho Alejandro, de 3 habitaciones, 100 metros cuadrados. Este es el de 100 metros, ¿no? Este es el de 108, Paco. Ah, este es el grande, ¿eh? Así es el grande. Bueno, pues el de 108 metros, yo pensaba que era el de 100. Este es el de 108. Es Sí. 108. Sí. No entregan los muebles entonces. Yo nada más entrar me meto en la primera habitación que vemos. Así son los closets como lo han puesto. Cualquier detalle de muebles también le podéis pedir consejo porque trabajan con una de las mejores empresas en mueblería, que es Actual. Eso también lo puede pasar y ahí tenéis diferentes modelos de muebles. A mí me encanta como lo tienen preparado, se ve cómodo, amplio, las camas me gusta muchísimo, sí, amplia. Y tenéis un ventanal que da a la zona del aparcamiento aquí. Y bueno, hay posibilidades de más cosas, poner una televisión ahí, lo que vosotros sintáis que podéis hacer. Ya dependiendo de para qué vas a hacer el uso de las habitaciones, hasta yo te recomiendo que pongas una para hacer una especie de estudio de trabajo. Así es, Si no Paco. tienes muchos niños, pues un estudio de trabajo en el cual pudieras poner un mueble, Sí. como un sofá, cama, por si tienes visitas o algo así. Y un buen O- escritorio también puede quedar bien. es impresionante el sala comedor, impresionante, me gusta. Me gusta muchísimo y sobre todo esto que hicisteis aquí de poner este maderal así, le da una sensación tremenda. Junto con el espejo tremendo que tenéis aquí, grandísimo, le da una sensación de más amplitud al comedor de la que tiene, pero es que es muy grande. Es muy grande y la terraza que tiene me encanta. Me voy a girar hacia la cocina ahora porque Sí, yo estoy Paco, justo delante de la cocina. Y la cocina ya la veis. Granito. Granito, todo lo que es el mobiliario ya está, preparaciones. Viene una tarja doble con este manual que está muy padre, muy moderno, Paco.
Bueno, vamos a hablar claro de la cocina. A ver, ¿esto entra? Miren, por lo general no entran, pero si me contactan, veo qué puedo hacer por ustedes. Muy bien. Pero es bien importante que nos contacten a mí o a Paco para yo poder abogar por ustedes y conseguirles beneficios especiales. Entonces, en realidad lo que les entra es las paredes, así como las vemos, pintadas. ¿Qué más les entra? Viene pisos, ventanerías, todo lo que es esta iluminación. Viene lo que son las puertas de separación de las habitaciones, del closet. Viene con el lavamanos, el ovalín, regadera. Prácticamente lo que hay que considerar son muebles, electrodomésticos, llámese refrigerador, estufa, campana, aires acondicionados, cocina y closets. Ojo, si me contactan yo puedo conseguirles un beneficio especial en ese equipamiento, pero es importante que nos contacten a mí o a Paco para yo podérselos garantizar y dárselos. Otra de las cosas que le he comentado es que todo lo que vemos de muebles, como trabajáis con una empresa muy buena de aquí de Playa del Carmen, la mejor dicen, actual, ¿no? Actual Estudio. Tenemos aparte de las promociones que ellos tienen en tienda, Paco, les podemos dar un bono, un vale para un descuento adicional por ser clientes de Grupo Velas. Bueno, pues yo estoy aquí admirando la cocina como la habéis dejado ya acabada, en el sentido de dejarla equipada y amueblada, para que se hagan una idea de cómo podría ser su cocina. Es súper amplia, bonita, hermosa. A mí me gusta mucho. El departamento, la entrada la tenemos allí. Hemos visto una habitación y tal como me giro ahora, pues veríamos lo que es la sala comedor. Súper amplia. A mí me encanta, me enamora. Y sobre todo esa terraza que tenéis ahí fuera con vistas pues a la pequeña selva que tenemos ahí o a la alberca. Depende de donde esté situado. Depende de lo que les guste. Lo importante es que ahorita todavía tengo disponibilidad, Paco, para que elijan su departamento si quieren vista a la piscina o quieren vista vista al área verde. Es un buen momento para que ustedes puedan elegir. Otra de las cosas que, perdóname que te haya interrumpido, otra de las cosas que se nos olvida siempre decir es que por la puerta tienes el aparcamiento, pero tienes también vista a la otra parte en el mismo departamento. Todos los departamentos tienen esa vista, una parte al área común y la otra parte al aparcamiento, ¿no? Es la ventaja del diseño, Paco, tenemos doble fachada. Ajá. La fachada que es la vista de la entrada y la fachada que es la vista hacia las áreas verdes o las amenidades. Nuestro departamento tiene... Por eso, aparte de esto, Selvanova tiene muy buen nombre aquí en Playa del Carmen. Sí. Siempre está creando una plusvalía extra. Exactamente. Estáis cuidando mucho los detalles. Las construcciones suelen ser muy buenas. Sí. No hay problema en el tema de construcciones. Mire, como toda construcción puede haber algunos defectos, pero lo más importante que yo les ofrezco a ustedes es el tema de una garantía. Ustedes están cubiertos por una garantía que les cubre 5 años. ¿Qué es lo que cubre esa garantía? 5 años les cubre cuestión estructural, cualquier grieta, tema estructural se repara. Tenemos 2 años en impermeabilizaciones y filtraciones. Por si hubiera humedad, alguna cosita de esa. El techo ves húmedo, cubre dentro de la garantía. Disculpe, Sí. en caso de que haya huracán, como tú dices, la humedad y todo, si entra, por ejemplo, agua por los lugares y si pasan grietas y todo, eso todo Está cubierto. está cubierto. Eso sí es un tema demasiado importante que me parece a mí. Y no es por 1 año o 2, es por 5 años lo que nos estaba hablando. Porque luego hay una garantía de 1 año o 2 a otras cosas. Es 1 año, lo que tenemos 1 año de garantía son vicios ocultos. ¿Sobre qué? Vicios ocultos, Ok. que son instalaciones de luz y agua. Eso es 1 año de garantía. El resto de cosas que acabas de mencionar, 5 años. Bueno, pues yo me tengo que ir al balcón, pero antes de eso tengo aquí una habitación también que es secundaria, donde aquí podrían ir perfectamente 2 niños, donde tenéis ahí una ventana, en ese caso, donde tenéis un buen closet y donde podéis amueblarla a vuestro gusto. En este caso nos están enseñando esta forma de amueblar, que se ve que es amplio, que se ve que tiene distancia, que se ve que la habitación pues tiene la medida adecuada para no sentirte encerrado en un cuarto estrecho. Donde yo me voy a pasar aquí esta parte y veis el pedazo de closet que tiene. Aquí 2 niños perfectamente pueden tener su ropa. Es muy amplio el closet, su aire acondicionado ahí, porque os lo entregan también con la instalación para que tú puedas poner el aire acondicionado. Bueno, pues también tenemos el área de lavado, si no me equivoco, es esta de acá. Os dan termo para calentar el agua y aquí puedes poner tu lavadora, secadora sin ningún problema. Donde tienes, por el caso de que pierda agua, ese lugar ahí donde se pasaría el agua. Y luego tenéis el baño común tanto para visitas como para las 2 primeras habitaciones, tanto esta como aquella, tenemos este baño común y el baño se ve bonito, hermoso.
Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, no dudéis en poneros en contacto conmigo, con Alejandro. En cualquier momento se os pasa la solución a los problemas que podéis tener. Si vivís fuera, en el extranjero, no hay ningún problema tampoco en adquirir vuestra vivienda. ¿A qué sí, Alejandro? Si nos encontramos personas que nos contactan en Estados Unidos, Canadá, España, donde sea, no hay ningún problema para que puedan hacer la compra de su departamento aquí. De hecho, te consta, Paco, tenemos clientes, la mayoría de nuestros clientes son foráneos, Sí. de Estados Unidos, de partes de Europa, y pues ya hemos tenido algunas entregas, somos especialistas en tema de distancia. Si no conocen cómo se manejan aquí los procesos, contáctenme, yo los oriento. Y también para el tema de lo que les haga falta aquí. Mira, hay un tema que quiero que le aclares a una persona que compró hace poco, que está en Estados Unidos. El tema de lavado de dinero ahora mismo no deja formalizar los contratos como se hacía antes, ha cambiado. Hace un mes que cambió. Quiero que me aclares ese tema un poquito. Antes, por ejemplo, si tú tenías dinero en tu cuenta, Paco. Yo lo tengo, por ejemplo. Y dices que yo voy a pagar un departamento en Selvanova. Sí. Pero lo vamos a escriturar a nombre de Miquel. Sí. Antes se podía hacer. Ahora ya los notarios piden los comprobantes de pago para ver de qué cuenta salió el dinero. Si la persona, en este caso Miquel, no aporta dinero a la compra desde sus cuentas personales, como mínimo un 30%, ya no se puede escriturar. Hay que buscar otro tipo de soluciones, ¿no es así? En este caso ya la ley mexicana nos pide que los pagos tienen que venir de la cuenta de los titulares. Ya tú no puedes pagarle a otra persona, tiene que venir dinero de la cuenta de ellos. De todas formas, os pido que os pongáis en contacto con Alejandro, porque esto es más amplio de lo que parece y os puede dar alguna solución extra. Bueno, pues esta es la habitación. Querías preguntar algo, ¿no? Pregunta, por ejemplo, si una persona está en España, por ejemplo, ¿cómo compraría esto? Aun poniéndote en contacto contigo, ¿cómo sería el primer tacto o contacto, el primer paso? El primer paso, por lo general, lo que hemos hecho es... Si contactan a Paco, me pasa su número, o si me llaman a mí directamente, iniciamos por el proceso de que le mando la información general, le mando lo que son los planos, por lo general ya vieron el video, ya conocen bastante, que eso nos ayuda mucho el tema de los videos. Nos entramos en temas de disponibilidad, de precios, porque es realmente ya lo que les interesa. Los videos de Paco les deja la información muy clara, prácticamente en cuanto a cómo vienen equipados los espacios. Nos enfocamos ya más en temas de disponibilidad y procesos. En ese caso, si él tiene duda de dónde está el departamento, él le hace un pequeño vídeo, se lo envía por WhatsApp, dice, mira, este es el departamento que te estoy enseñando, mira cómo se ve desde la terraza y tal, solamente exclusivamente del departamento que él está interesado, ¿no? Ya una vez que ellos eligen qué ubicación van a comprar, se hace una reservación de 25,000 pesos. Posteriormente firmamos el contrato. Un poquito más de 1.000 euros, ¿sí? Que sería... Por ahí más o menos Vale. como 1,000 euros lo apartas. Sí. Después yo te mando los papeles de apartado por correo. Me los regresas también firmados, escaneados. Después, Otra cosa, el apartado no significa que pierdas ese dinero en caso de que luego no puedas solucionar tus problemas de compra. Sí, exactamente, reembolsable, como el caso de Arturo. ¿Te acuerdas, Exactamente. Paco? Pues él vino hace como un mes a recoger su cheque, no sé, y realizó la compra, pero el apartado no lo pierdes. El apartado nos da 15 días, la ubicación en resguardo, para que firmemos el contrato de compra-venta. Tiene que ser, disculpa, ¿tiene que ser personalmente con la persona o puede ser, como te he dicho, esa era mi pregunta, el proceso, si una persona está en España, puede hacer todo el papeleo y todo, y el proceso comprar con todo el dinero desde allá? Sí, totalmente, de hecho todo se hace a distancia, el contrato también lo manejamos vía correo electrónico, escáner, los pagos pues son transferencias internacionales, no tenemos ningún problema. Aquí voy a hacer un alto. Sí. Acordaros, estáis haciendo la compra, el contrato. Luego queda el detalle de cuando ya te van a entregar el departamento y la escrituración, pero eso nos lo va a aclarar Alejandro ahora. Sí. ¿Vale? La parte de hasta los pagos y el contrato es a distancia. La parte final del proceso sí es presencial, porque necesitamos que vengan tanto a firmar las escrituras ante notario público como a recibir su departamento. Pero esa es la parte final. Podemos a veces tener lapsos de hasta 3-4 meses desde que iniciamos y terminamos para que ustedes que están fuera programen su visita. Pues una de las preguntas que suelen hacer muchas veces es, yo estoy en España, como dice Miquel, y ¿le puedo dar poderes, por ejemplo, a Miquel que está aquí en Playa del Carmen para que firme por mí en un notario y no tenga yo que ir hasta allí para firmar? ¿Se puede hacer por medio de un poder notarial? Poder notarial.
Así es, puede ser un poder notarial de actos de dominio Carta poder. en representación de la persona que designe, sí se puede hacer. Es un proceso que a lo mejor nos tomara una semana o dos, pero no hay ningún problema, se puede realizar. Bueno, pues estoy aquí en la habitación de matrimonio que me ha encantado. ¿Por qué? Porque tienes vista a la alberca aquí en este caso, podría ser a la selva. Tienes más preguntas que hacer, ¿a que sí? Una pregunta le voy a hacer Sí. así, por ejemplo, desde el momento del proceso que empieza, Sí. esas personas, ¿hasta cuándo pueden entrar a la casa? ¿Hasta tener la escrituración esos 4 meses? ¿O Sí. ya puede desde el principio entrar a la casa desde que se hace el pago? Por ejemplo, dependemos de la ubicación que ellos elijan. Si es un departamento que ya está terminado, Sí. el proceso es relativamente rápido. En cuestión de un mes, si ellos tienen disponibilidad de venir, ya pueden estar recibiendo su departamento. Y ya pueden Sí. empezar a amueblarlo, terminarlo y Exactamente. todo eso, ¿no? Si es un departamento que está en fase de desarrollo, a lo mejor nos tardamos 2-3 meses. Es el mismo tiempo que nos tardaríamos en entregar. Realmente lo podemos hacer tan pronto como el cliente quiera, o si el cliente quiere por ahí un plazo adicional por cualquier tema de dineros o fondos de inversión que necesita moverlo, también lo podemos gestionar y otorgar. Bueno, pues yo lo voy a resumir con estas palabras. No te pueden entregar nada que esté en obra. Si está acabado, ya te lo pueden dar para que tú lo vayas trabajando, siempre que lo tengas pagado, ¿no es así? Pagado y escriturado. Ahí está. ¿Por qué? Porque la escritura pues, es la parte más importante del proceso. Poner He el tenido nombre de clientes cada de que entrégame y luego me escrituras. La escritura es lo que te vale a ti como propietario. Ujú. No, yo no aconsejo brincarnos esa parte porque es la más importante. Escrituras, ya eres dueño y ya después recibes. En caso del extranjero, el fideicomiso, ¿verdad? Sí, En caso del extranjero, sí. el siempre. fideicomiso también, si lo deseas, yo te puedo apoyar personalmente a tramitarlo sin ningún costo. Sin ningún costo. Ningún costo. Hay otras empresas que te pueden... Es un cobrar gran por ahorro, ¿eh? gestoría. Y esto no lo he dicho anteriormente. Pues ya, por ejemplo, al cliente Fernando Salas, que es de Perú, pues yo le ayudé a tramitar su fideicomiso. Qué bueno. Yo lo hago directamente con Bambajío. Ajá. Yo no cobro ni un peso, es un trámite que yo ayudo al cliente a hacerlo. Y pues sí, es un ahorro considerable. Bastante considerable. Exactamente. Luego, eso sí, luego les queda un pago anual, Sí. porque es durante 50 años, y eso no significa que no sea tu departamento. Es tu departamento, y durante esos 50 años, el día de mañana, pasan esos 50 años y lo puedes renovar. Lo puedes Exactamente. poner a nombre de otra persona. Sí. Un largo etcétera que se puede hacer, ¿no? Sí, el fideicomiso inicial son 50 años, con posibilidad de renovarse otros 50. Durante ese lapso pueden hacer lo que quieran con la Y ahí propiedad. se tendría que pagar un costo extra después de esos 50 años. Hay que volverlo a renovar. A renovarlo como si hiciera nuevo, por Como otros si fuera 50 años más. Exactamente. Vale, pero ¿algún pago extra o...? Claro, como si hicieras un fideicomiso nuevo. Vale. Aproximadamente al día de hoy un costo de fideicomiso Paco anda sobre $2,400. El pago inicial, que es constituir el fideicomiso, firmar los contratos con, en este caso con Bambajío, la primera anualidad adelantada, te va a llevar unos $2,400 el primer año. Es el pago más fuerte. Ya después es una renovación anual de $550 cada año. Durante el tiempo que quieras tener activo el fideicomiso. Una pregunta te voy a hacer. Espera un momento porque le quiero dar las gracias a Alejandro de ese detalle, es muy importante ese detalle que acaba de decir, porque eso es lo que os estáis ahorrando por gestionarlo, Alejandro. Sí. Que parecía que no, pero es un gran ahorro, ¿eh? Sí, digo, algunas empresas cobran una gestión por hacerlo. En este caso, lo único que pagarías conmigo es lo que te cobra Bambajío, que es la empresa que te va a hacer el fideicomiso, directamente el banco. Son los honorarios de ellos y sus costos directamente. Yo no te estoy inflando nada, es trámite directo. Bueno, ¿qué más querías preguntar, Sí, yo Miquel? por ejemplo, en el caso, por ejemplo, imagínate el mío, un extranjero casado con una mexicana, el fideicomiso, ¿cómo va realmente? Ok, si los dos quieren aparecer como copropietarios y tú no has adquirido nacionalidad mexicana, necesitaremos hacer un fideicomiso para que los dos aparezcan en la escritura. Vale, entonces, para no pagar o ese fideicomiso, necesitaría estar nacionalizado. Exactamente. Yo te recomendaría que si fuera el caso, lo escrituráramos a nombre de tu esposa. Vale. Y tu esposa en el testamento te deja como de beneficiario al 100 o 50%. Y así no haces fideicomiso. Vale. Y los dos quedan dentro de la relación de la propiedad. Si lo quisieras. Es importante ese detalle, ¿eh, Miquel? Bueno,
¿Alguna otra pregunta? Porque yo estoy aquí en la habitación. Bueno, yo he venido así, estoy haciendo más preguntas que como... No, va muy bien, va muy bien. Las Como- preguntas como- que haces son excelentes porque Sí. la gente lo está viviendo como si fueran ellos los que están haciendo Sí, las porque preguntas. yo la primera vez que vengo a ver un departamento y digo, pues voy a aprovechar y para algún futuro, si yo Claro. lo voy a contratar, algo, pues... Eso es lo estaría que, bien los eso es lo que la detalles. mayoría de los que veis los vídeos estáis pensando también, lo mismo que piensa Miquel. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros queréis venir a vivir a Riviera Maya y os queréis hacer una idea real de cómo, qué problemas te planteas a la hora de comprar un Sí, departamento y aquí por en la eso, Riviera. casado con una mexicana, no extranjero, los pagos, que son los detalles que te preocupan. Sí. Porque muchas veces yo pienso que, por ejemplo, antes de hacer un pago también, los bancos que te quitan mucha comisión, cómo circular el dinero, esos también Sí. serían unos detalles que les arreglaría Sí. seguramente el... Yo los apoyo con toda esa gestión. De hecho, me gustaría hacer un comentario bien importante. ¿Tú, Miquel, cuentas con residencia temporal o permanente? Bueno, temporal. Temporal. Sí. Ya con residencia temporal o permanente, ya pueden aplicar un crédito aquí en México que se Qué bueno. Vale. Les piden de requisito la FM Sí. y cuentas abiertas aquí. Yo en ahora, de hecho, tengo dos partes Sí. con esa temporal también, que lo primero, declaro aquí, Sí. ¿sí? Yo facturo, Ah, muy bien. entonces ya con eso es suficiente Sí. porque yo facturo aquí. En este caso, tú podrías ser sujeto a crédito si lo quisieras. Vale, y lo segundo, que estoy casado con una mexicana. Y otro punto bien importante, Paco, ya se nos abrió una nueva opción de crédito real Ah, sí. para mexicanos que viven en Estados Unidos, que era un producto que nos estaban pidiendo. Sí. Acabamos de sacar un crédito con un cliente de nosotros, Paco, que se llama Graciano, no sé si lo recuerdas. Sí, lo Él recuerdo. nos apartó hace como 3-4 meses, hicimos un crédito con una institución que no salía. Y hace 2 semanas iniciamos proceso con HSBC Ujú. y ayer ya obtuvimos autorización de crédito. Entonces ya les puedo confirmar 100% que para mexicanos que viven en Estados Unidos ya tenemos una opción de crédito para ustedes. Y ya es real, ya se puede aplicar. De hecho, el señor Graciano, yo creo que a lo mejor la próxima semana ya firmamos contrato. Bueno, pues yo y le voy a tenemos su comentar. crédito. Le voy a comentar algo importante. Mira, cuando yo vendo desarrollos en preventa, la opción de crédito hipotecario es más difícil de hacer porque se va a entregar el departamento en 2 años. Pero aquí en este caso no es así. En este caso tú llegas a un acuerdo Sí. con Alejandro y en breve ya se puede gestionar Sí. la operación de crédito Tenemos ahorita hipotecario. departamentos para escritura inmediata, tenemos departamentos para escritura en diciembre y departamentos para escritura en enero, febrero. Prácticamente estamos cubiertos con todos los tiempos. Para las personas que, en este caso mexicanos que viven en Estados Unidos, contáctenme, ya les puedo ofrecer una opción de crédito desde el 10% de enganche. Está para muy bien. comprar su departamento. 10% de enganche. 10% de enganche. Sí, el enganche es muy pequeño aquí, más pequeño que los desarrollos normales, porque ellos ya prácticamente trabajan con el desarrollo terminado. Por ejemplo... Y lo que hacen otros desarrollos es aplicar un 30% para poder trabajar el desarrollo, pero ellos no, Vale. ellos trabajan el desarrollo ya, lo acaban, lo terminan prácticamente y están vendiendo. Por eso podéis pedir un 10%, porque el resto lo van a entregar el cliente enseguida. Sí, Esa es otra opción. La otra parte se liquida y usted ya recibe en su departamento. Porque tú imagínate que ahora entregas el 10% hoy, Sí. pero el departamento que te van a entregar te lo entregan en 2 meses. Entonces el otro 90% tiene 2 meses para conseguirlo. Vale. Sí. O en este Pero caso, 2 meses, crédito. por ejemplo, yo lo que preguntaba, sí, en caso de que, imagínate, el enganche, un 30% de la casa, No, ahora mismo, bueno, de esto es un 10 ahora. Si quisieras es un 10, puedes aportar más. pero lo tienes que finiquitar en 2 meses. Ahí está. Pero eso, ¿cómo lo finiquitas? Pues como te lo está explicando, con un préstamo hipotecario. Exacto. Vale. En caso que no tengas efectivo, o cómo darlo. Sí. Ya, y es la noticia importante que les quería dar, porque ese es un producto que me estaban solicitando mucho, mexicanos que viven allá. Ajá. Pues tienen Ya. 2 noticias importantes. Tienen Sí. esa que acabas de decir y tienes la otra que acaba de decir Miquel, que es... porque muchos mexicanos que están en Estados Unidos se casan con otras personas, puede ser de Estados Unidos, puede ser de Sudamérica, Sí. y el matrimonio es mixto. Entonces, para que esa pregunta también la tengan resuelta. Sí, exactamente. Entonces, qué bueno que ven el video. Y ahora sí, con toda confianza, les puedo decir que ya mexicanos ya tenemos una opción para crédito para ustedes que viven en Estados Unidos.
Así es. Bueno, pues vamos a hacer un alto en todas estas preguntas, vamos a hacer un alto porque estamos aquí enterrados en la habitación de matrimonio, no hacemos el amor, estamos vendiendo un departamento que es una maravilla con esta cama tan amplia que tenemos aquí, esta forma de decorar lo que habéis elegido, que la veo muy adecuada para el lugar donde estamos porque lo veo muy caribeño, me gusta mucho el tema de maderas, me gusta mucho el color pálido de las paredes, sobre todo tener un buen aire acondicionado. Las vistas que tenemos aquí a la alberca, en este caso maravillosa, pero en caso que no tuvieras vistas a la alberca también tendrías vistas a una arboleda, por ejemplo. Estamos en la planta baja, imagínate que estuviéramos más arriba, la primera planta, segunda planta, pues ya lo ves. Y un buen baño privado que tenemos aquí, pero no solamente el baño privado, porque si te fijas aquí no hay closet. Entonces, ¿dónde está? Sí. Eso te lo tienes que mirar. Es lo que le he preguntado, mirad, la pregunta que le he hecho, ¿esta es la habitación principal? Sí. Y le he dicho, en las dos demás hay closet bien bonito y aquí, fíjate, para más pues ahora cuando entrarás aquí, te imagínate que estás entrando en tu habitación principal con Jan y te encuentras este baño. Mira qué baño te encuentras, qué maravilla. El baño con cancel y todo. Y mira cómo tendréis aquí vuestras cositas, tenéis espacio para todo. La verdad, está bien bonito así, bien, la habitación principal sin salir, tienes todo... Es una maravilla. Yo creo que ni saldría de aquí. No. A la alberca y ya. ¿Para qué más? No, pues saldrías a lo mejor 2 o 3 veces a la semana a la playa, a pasear por la Quinteta y el resto de la semana y a comprar comida, porque tienes por aquí cerca supermercados grandes, amplios, como puede ser la Plaza de las Américas que tienes ahí el Chedraui, tienes un Walmart ahí al lado a 5 minutos. Una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Aquí tiene algún sport bar o...? ¿Este coto? No, tenemos lo que es el área de la alberca central, sí, donde está el área de asadores, están las pérgolas, y cada alberca también tiene esa área de asado y pérgolas. Vale. No es como Coto 6 tiene un sport bar, en este caso no, pero tenemos otras cosas. Tú lo preguntabas porque te gusta salir con una cervecita, algo para picar y tal, pues eso tienes el Oso aquí al lado por si te quedas sin nada en casa. A mí lo que me gusta es... Ahora no veo mucho por el tiempo, pero ver el fútbol también. ¿Te gusta? Los partidos de la Real Sociedad también, sí. Tac, ahí sentadito. En vez de salir de la casa y esto, y estando trabajando, tac, de ahí ver partidito también. Sí. Bueno, pues voy a salir a lo último ya que me queda por enseñar, que es la terraza. Imaginaros esta terraza, en las plantas de arriba también suelen ser iguales, ¿no? Sí, son iguales, la única diferencia es que los niveles superiores, Paco, tiene cristal templado en el área de las terrazas. A mí es mi parte favorita del departamento, porque me gusta estar mucho al aire libre, un cafecito en la mañana, en la nochecita un tinto. Y esta es una terraza de muy buen espacio y con las vistas que puedes tener, ¿no? Porque son no, y he visto también que lo habéis preparado, por ejemplo, con instalación eléctrica, por si quieren aplicarlo, pues para diferentes artefactos que necesiten, sí, ¿no? Tenemos ahí una instalación de uso rudo, no se alcanza a ver. Pues que es poner una bocina, alguna televisión aquí para ver a jugar el partido, Miquel. Te queda bien, ¿no? Sí, la verdad. Mira, Miquel, qué posición tiene, mira qué posición tiene. Se está imaginando que está aquí. Mirad. Esto. La verdad que el Silvanova es muy atractivo. Sus departamentos tienen la medida que la gente necesita, la verdad. Sí, son departamentos amplios, Paco. Tienes 3 habitaciones, buenas amenidades, buena ubicación. Y precios también. Los que te oigan desde ciudades que son amplias, no departamentos, ciudades que son más pequeñas, que ahí se hacen, te dirán, ¿amplios de qué? Si yo tengo una casa de 200 metros, pero para los que te oigan de ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, Madrid, Barcelona, etcétera, dicen sí, es amplio. Es amplio y digamos que siendo un promedio general de la Riviera Maya en propiedades, pues tiene un buen espacio. Sí, la verdad que sí. Realmente es un buen espacio, a buen precio. Nos hemos quedado buen rato aquí en este departamento. Vamos a hacer más rápido el de 100 metros. Sí, vamos. ¿Sí? Yo porque estoy enamorado. ¿Tú te has quedado enamorado? Enamorado, sí. Es que tú te imagínate que tienes tu departamento así, con esta mueblería, con esta preciosidad de suelo también. Y esta preciosidad de mujer. Ay, pues, ¿no? Jan, como me siga hablando así de ti, te voy a pedir que me cantes. Bueno, pues de aquí nos despedimos, nos vamos al siguiente. Sí, vamos. Me parece que esta era mi agua. Alex, nos vamos. Otra cosa, Alex, ¿nos puedes grabar con el dron, por favor? Para que vean la situación que hay del desarrollo. Sí, qué bueno. Vamos para allá. Nos vamos a ver el de 100 metros cuadrados, pero ya más rápidamente salimos de este departamento. A ver si me abren la puerta, que lo han dejado cerrada, con llave de aquí. Ahora está.
La seguridad. Y bueno, pues estamos aquí en la entrada, vamos a ver el de 100 metros cuadrados. Alejandro, el 812-1B, el otro departamento de muestra que tenemos de 100 metros cuadrados. Mira, vamos a ver que hay muy poquita diferencia porque en realidad son 8 metros cuadrados, pero se ajustan a las habitaciones. La vemos un poquitín más ajustada, pero también se ve válida. En el resto del departamento no hay diferencia. El comedor va a ser amplio. Los baños van a tener sus mismas medidas. Ahí tenemos su aire acondicionado. Y ya veis que está amueblado y decorado. Y también tengo amplitud aquí entre separación de camas. Tenéis un buen closet, como hemos visto. Puede ir rápido. Y esta es la otra habitación con otro ventanal ahí. También la veo bien. Ya os dije que no había mucha diferencia, pero 8 metros cuadrados en el global de la casa se tiene que notar en algo. Entonces sí que se nota un poquito en las habitaciones, que es donde han agrandado el otro. La diferencia de precio no es muy grande. Eso se lo vamos a preguntar a Alejandro. La diferencia de precio que hay entre el de 100 metros y 108 metros cuadrados, ¿qué diferencia es? Es una diferencia alrededor de más o menos 200.000 pesos. 200.000 pesos. ¿Se puede decir el precio en este momento de este departamento? Mira, les voy a dar un rango de precios. Sí. Partimos de este departamento desde los $100.000 y al ampliado, el más caro, está en $110.000, $115.000. Okay. Bueno, el tema es en este momento. En este momento. Y luego depende de dónde está situado el departamento, en qué Sí. planta, ¿no? Por ejemplo, los departamentos más económicos, Paco, Sí. son plantas bajas. Sí. Son iguales todos por dentro, pero plantas bajas son más baratas. Pero ahí hay un detalle que vamos a hablar luego, Sí. que ese es el detalle. Los más económicos en planta baja, pues yo, pues el detalle que va a decir Alejandro, creo que son los más atractivos, eso lo vamos a ver luego. Exactamente. Y acordaros de lo que acabo de decir. Bueno, pues nos vamos por el pasillo y vamos a ver que entramos por ahí, Sí, por la puerta, esta es la entrada. y enseguida nos encontramos con el baño común, que es este de acá, que también se ve amplio, se ve bien. Que prácticamente este baño común, a excepción de la cristalera que tenemos de la ducha, todo además se entrega igual, ¿no? Exactamente, WC, barra de mármol, ovalín, regadera con el recubrimiento del En lo que no entraría en la entrega es este cristal que tenemos aquí. carrusel y este espejo. Y el espejo tampoco. Exactamente. Lo demás sí. Bueno, Miquel, ¿cómo sientes el comedor, la sala comedor de este departamento de 100 metros cuadrados? Pues parecido que el otro. Fíjate que la decoración igual algo diferente, pero no se nota mucho. No se nota así. Prácticamente yo pienso lo que es los muebles, la estructura un poquito más cambiada, pero no se nota. El que no sabe, no sabe. No, lo que te quería decir es que tú te sientes que es amplio, Sí. que tiene posibilidades de decoración. Tienes muchísimo espacio aquí para cocinar, para sentar, afuera, las habitaciones. Imagínate, y aquí yo estaba chismeando y mirad, hasta aquí. Mirad. Acuérdate que esto en el otro departamento lo tenemos aquí a la derecha, aquí, en esta parte de aquí. Aquí lo tenemos en la zona del Área de comedor. lavado. Entonces pondrías la lavadora aquí, Lavadora y secadora ahí. lavadora y secadora. Y si hay fugas de agua, por ahí saldría. ¿Vale? También. Lavadora y secadora, todo a la vez para cargar y todo. Sí. Sí, es para un centro de lavado doble, perfectamente. Bueno, pues aquí tenemos otra vez la cocina, que es igual de amplia que la que hemos visto anteriormente. Y De hecho, mira, Paco, aquí dice que no se incluye, pero si me contactan, yo veo la manera de ver qué les podemos ofrecer especial. Pero es bien importante que nos contacten a nosotros, porque ya nos ha pasado, Paco, de que después escriben de que no les atendieron o no les dieron y que se acuerden que es solamente durante este mes, Exactamente. que el mes que viene a lo mejor eso no puede ocurrir. Entonces, contáctenme a mí o a Paco para yo poderles dar los beneficios completos. Si contactan Ya a quedan mi casi 20 días de este mes solamente para esa oferta. Exactamente. Y es una oferta bastante, Es atractiva. porque esto tiene su valor, ¿eh? Esto no vale 25.000 pesos, ¿eh? Acuérdate, esto es un regalo que os hacen de cerca de 100.000 pesos lo que estoy regalando aquí. Sí, contáctenme, yo les paso bien los pormenores, pero no nos hacemos responsables si contactan a otra persona y no les ofreció lo mejor que se pueda, ¿no? Porque ya nos ha pasado, Paco. Sí, ya nos ha pasado, eso es verdad. Si veis el vídeo, por favor, contactad con Alejandro, conmigo, diciéndole que habéis visto el vídeo en Paco Rivera Maya, porque ya más de uno ha contactado con Grupo Vela directamente. Ni su trabajo ni el mío es valorado y al mismo tiempo el tema de ofertas
ellos no saben nada. Muchas veces no lo saben. Otra cosa, viendo la decoración de la sala comedor, pues cada uno tiene su gusto. Te puede haber gustado más aquella, te puede gustar más esta, depende. Eso ya cada uno a su gusto. Muy importante, aire. También, yo lo que Las instalaciones las dejan hechas. Sí. Ya vienen con las preparaciones Ya y la viene, batería. vale. Un detalle muy importante que, por ejemplo, tú estás aquí o estás cocinando, yo pienso que ya está llegando y está en 23. Imagínate que esté en 18 prácticamente y todo, aunque yo lo veo uno, se siente en todo el lugar, ¿no? ¿Tú cómo lo sientes? Claro, perfecto. Está bien, ¿a que sí? Y con un aire. Sí, realmente se ayuda mucho. Y Bueno, pues ya yo aquí disfrutando de mi paseo por la sala comedor. Vi cómo Yo voy a rezar, Paco, para la lotería. Yo voy a rezar para la lotería. Olvídate de la lotería y ya el préstamo hipotecario, porque la lotería, ojalá te toque, ¿no? Pero es muy raro. La habitación de matrimonio se ve un poquito más pequeña que la anterior, eso es verdad. Tenéis vistas igualmente a la parte de la selva o de la alberca, tenéis vuestro aire ahí. Y bueno, la parte de lo que es el baño sí es diferente, pero también se ve bonito, ¿eh? Bonito, hermoso. Así que 100 metros cuadrados o 108 metros cuadrados, esa es la elección que tú tienes. Esto es lo que hemos grabado en este departamento de muestra de 100 metros cuadrados. Ahora, ¿qué vamos a enseñarles? Ahorita, Paco, vamos a ver qué áreas comunes. Vamos a ver la parte que tenemos en venta, que es la segunda, digamos que etapa disponible. Ajá. Y por ahí tenemos algunas sorpresas que ahorita las van a ver. Bueno, pues vamos ahí. ¿Y tú vas afuera a grabar? Chavalote, vamos a ver cómo pones en marcha ese dron. Hace un poquito de aire. Pues ahí tenemos, Alex nos va a demostrar. Esto es muy importante, lo del dron, porque más de uno de vosotros que estáis interesados en estos desarrollos. Ahí me estoy despidiendo, ya lo vas a subir. Bueno, por lo dicho, más de uno de vosotros veis cómo está el acabado aquí a pie de calle. Pero cuando ya suba el dron vais a ver la distancia al mar, vais a ver cómo es la zona, cómo está rodeado y la importancia de sus avenidas y todo eso. El GPS no estaba funcionando bien, pero ya se nos va a disfrutar de lo de la grabación. Hasta luego. Y ahora vamos a ir a la parte de atrás y ahí en la parte de atrás vamos a grabar con Alejandro ya los desarrollos que se van a poner a la venta dentro de poquito. Otra vez dentro del departamento de 100 metros cuadrados. La pregunta que me hacen muchos cuando compran desde Estados Unidos, porque vienen de vacaciones o compran el departamento para a lo mejor dentro de 7 años retirarse y vivir aquí, en ese tiempo lo quieren poner a la renta, pueden poner a la renta en largo plazo o pueden poner en renta vacacional. Si fuera en renta a largo plazo hay dos opciones. Exactamente. Una de ellas es que tú compras el departamento tal como te lo entregan, arreglando la cocina, poniéndole unos aire acondicionados y unos closets, con eso ya lo pones a la renta, pero sin muebles. Exactamente. Y la persona a largo plazo, ¿cuánto paga mensualmente? Mira, una renta sin muebles Sí. anda sobre los 12,000, 13,000 pesos mensuales. Ajá. Ya con muebles desde unos 16 hasta 18, 19, depende de la calidad de los muebles. Pero sí se puede rentar sin ningún problema. De hecho, aquí hay un mercado muy grande de gente que vive aquí, que quiere vivir en Cebanova. Bueno, pues estábamos hablando de largo plazo, para las personas que quieren rentar para trabajar por aquí por la zona, pagan ese dinero. Pero luego también puedes tú arreglar tu departamento, amueblado, tal y cual, y hacer una renta vacacional que les puedes apoyar con eso. Exactamente. La renta Entonces, la vacacional. renta vacacional, ¿cómo se renta eso? ¿Cómo es? La renta vacacional ahorita aquí anda desde los 1,500 hasta los 2,200 pesos Diarios. diarios. Lo que nos marca mucho la diferencia es la calidad de los muebles y la decoración que tú le Ajá. prestas al departamento. Porque la situación del departamento no influye tanto, porque estamos en una zona residencial bonita, con sus albercas Sí. y tal, ¿no? Entonces nos ayudan mucho las 3 habitaciones, 2 baños completos. Ujú. Y dense ustedes un promedio de entre 1,500 y 2,000 pesos por noche lo que pueden rentar su departamento. Pero cuando la persona escucha, oye, yo quisiera rentar en Selvanova porque estoy en Guadalajara y el precio por noche, pero acuérdense, tiene 3 habitaciones, pueden llegar 6 personas o hasta 8 personas Hasta aquí. 8 personas, tienes tu estacionamiento privado, estás cerca de Plaza Las Américas, en la 38 a 8 minutos de la playa, tienes 6 albercas a tu disposición para vacacionar, tienes gimnasios, seguridad privada, o sea, realmente
¿cuánto te saldría un hotel hospedarte 6 personas? 2, 3 habitaciones por noche. Exactamente, en lo que me estás diciendo es que por menos de 300 pesos por persona, pues se está durmiendo en un departamento como este. Disculpa, yo estoy mirando los cálculos, más o menos es la gente como viene una semana, 2 semanas. Estoy mirando los cálculos, sí, son como 1.500 por día, son, por ejemplo, 22.500. Eso serían alrededor de 1.000 euros o para la gente de aquí. Vale, pues eso me lo divides ahora por 6. Sí, eso. Pues si fueran 6 personas que vienen, por ejemplo. 3.750. Por Sí, persona sería- todos esos días que has dicho. Eso es. Sería por persona. Por persona 15 todos esos días. 15 días. Imagínense. Imagínate, 15 días de vacaciones. Gastar esto está tirado. Para mexicanos que tienen el vuelo prácticamente también muy barato, a mí me parece un chollo. Sinceramente, Sí. una pasada. Pues si encima en vez de venir con el vuelo, pues sí, vendrían con el vuelo, rentan su carro y tal. La renta de carros aquí, cuando es para tantos días, también la puede salir bastante bien de precio. Eso ya tienen que ponerse en contacto con las empresas de renta de autos. Pero sí, tienen que venir con un auto. Tienen que venir con un auto, pero por lo general, cuando vienen familias grandes, pues ya consideran rentar un auto para estar también desplazando a los Porque demás. aquí venir sin renta de auto tampoco, porque estamos un poquito alejados de la federal y entonces... Sí, aquí tienen que rentar su auto, que pues, también les va a servir para moverse si quieren ir a Tulum. Bueno, Alejandro, ¿nos vamos ya a Sí, ver vamos. esa novedad? Sí. Bueno, pues Alex acaba de recoger... ¿Lo estás recogiendo el dron? ¿Ya terminaste el vuelo? Ya. ¿Y por qué no has... Bueno, chavalote, ¿nos vamos al otro sitio? Igual aquí caminando. Vamos caminando, vamos caminando. Estaba de floja. Ahí está Alex que ha agarrado el dron. Nos vamos al desarrollo que está prácticamente para empezar a venderse, ¿no? Lo que vamos a tener yo creo que a partir de noviembre, diciembre para la venta, Paco, Sí. es un pequeño avance para que vayan viendo los cambios. Ajá. Pero ojo, quiero ser bien honesto con ustedes. Probablemente esto salga a la venta en noviembre, no en estas fechas. Pero tampoco los precios los sabemos cuáles van a ser. Pero Ajá. van a ser muy similares, tampoco van a incrementar gran cosa. Entonces los precios que tú has dado ahora eran sobre los Sobre que quedan el aquí en la venta todavía. Sobre estos edificios, que es el 821, 825. ¿Y cuántos te quedan por ahí? De aquí al 825 me quedan como aproximadamente unas 12 unidades. 12 unidades. Bueno, Lo que pues tenemos aquí ya nuevo. Tienen cambios, van a ser precios similares ajá. y probablemente a la venta el próximo mes. Bueno, pues Por aquí si me los tenéis. preguntan, pues pueden ir haciendo igual, los puedo poner en lista de espera para en cuanto salgan, ustedes son los primeros en reservar. Bueno, pues si alguno quiere hacer una reserva en lista de espera Sí. de lo que vamos a ver ahora, porque ya los veis que están ahí, las albercas aquí, Están las con el albercas. chapotadero, Y el bueno, área común donde sentarse. Sí, tenemos igual los andadores que se está trabajando para que queden exactamente como los del otro lado, Paco. Y bueno, la novedad es la siguiente, Paco. Internamente los departamentos van a ser iguales a lo que acabamos de ver, la distribución. Se van a entregar igual también. Igual vienen con lo mismo, a reserva de que por ahí puede haber modificaciones, pero de momento es lo mismo. Es que las plantas bajas, Paco, La oferta de la cocina no se sabe si se va a poder dar. no se sabe si se va a poder dar, que ojo, también es importante. El cambio va a ser, Paco, que plantas bajas van a tener una puerta de acceso. Eso lo voy a grabar de cerca para que lo vean. Exactamente. Esta es la novedad importante que os dije que os fijarais anteriormente, es que la terraza va a tener una puerta que da acceso al área común, ya lo veis. Este tiene esta puerta, este tiene esta otra. Y eso todas las plantas bajas las van a tener. Todas las plantas bajas lo van a tener. ¿Y eso va a aumentar su precio o va a seguir el precio también más barato como allí? Va a subir, te soy honesto, va a aumentar ligeramente, no va a ser un aumento muy grande, va a ser un aumento muy poco, pero sí va a aumentar. Pues qué bueno que lo puedan tener así. Allí en los otros ya lo veis que no tienen ese acceso a la alberca desde su departamento. Esos son más baratos por no tener acceso, estos son un poquitín más caros por tener acceso. Exactamente, así es como va a ser la cosa, como tú lo comentas. Bueno, oye, una pregunta, ya que estamos hablando de que esos tienen esto y aquellos no, si yo fuera dueño de aquello, ¿podría pagar un albañil que me lo cortara y ponerla? No han definido ese punto, pero todo eso lo podemos preguntar a la administración, Ajá. que van a ser los encargados de hacer esas modificaciones para que se puedan realizar. Es que es una pregunta que creo que más de uno se la haría, ¿no? Si ya ha comprado en planta eso hay baja. que verlo con la administración, ya en privado escríbame y lo checamos. Pero sí, bueno, esto va a ser un punto importante. Ojo, todavía no están a la venta, Paco, pero lo van a estar muy próximamente.
váyanse contactando conmigo, los ponemos ya en lista de espera para que sean los primeros en reservar, si les interesaría una unidad de estas características. Bueno, pues de 100 metros y de 108 metros, ¿no? Exactamente. Muy bien. Alex, ¿me querías comentar alguna cosita? ¿Cómo te ha ido el vuelo? Me fue bastante bien. ¿Se ve el mar? Sí, ¿Se ve la avenida 38, cómo llega hasta la playa, más o menos? creo que sí. ¿Crees que sí, no? ¿Y la situación de los supermercados cerca y todo eso? Di una pequeña vuelta así, y luego regresándome me vine por aquí. ¿Tú crees que van a disfrutar de tu vuelo de dron la gente que lo vaya a ver? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Pues muchas gracias. Es que dudo porque hay, siento yo que podía haberlo hecho mucho mejor, solo que a veces me pone ahí, ¿qué grabo? ¿Y qué no grabo? Por eso, si me dijiste que grabara la playa, que grabara aquí, ya lo había hecho, pero no sabía qué más grabar.
¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, ¿vale? Mi número telefónico es 99 81 33 64 17. Veis que están en obra aquí, hay ruidos, que bueno, ya voy a parar de grabar. Aquí estoy en la parte final del Coto 8, aquí ya no hay nada más que decir ya, Alejandro, aquí nos vamos a despedir. Eso sí, si os interesa cualquier detalle, cualquier cosa de acá, no dudéis en poner en contacto con Alejandro, conmigo, diciendo que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya. Y no olvidéis que los mexicanos que estáis en Estados Unidos podéis tener un préstamo hipotecario a través de Alejandro, ¿es así? Exacto, es una excelente noticia. Sí. Muchos suscriptores, Paco, de allá. Ajá. Ya podemos darle crédito a ustedes mexicanos que viven en Estados Unidos. Ajá. Contáctenme para más detalles. Y si no viven en Estados Unidos, pero también quieren comprar, contáctenos a nosotros, como comentó Paco. Les voy a adelantar, algo. El mes que viene, en noviembre, que quedan 3 semanitas, vamos a volver a grabar acá, pero vamos a grabar ya en la finalización de esto, ya con los precios que van a tener en ese momento. Exactamente. Y luego también vamos a grabar, porque tenemos el Coto 9, que son esas casas que veis ahí, son casas, no son departamentos, casas, donde ya tenemos la casa de muestra. Exactamente, de los 3 modelos ya la van a poder conocer por dentro, terminada, acabados, etcétera. Y también otra novedad que vamos a decir en el mes de noviembre, que no sé si lo vamos a hacer el mismo mes de noviembre o vamos a esperar a diciembre, que va a ser el desarrollo en Cancún, que el Grupo Velas tiene en este momento, que ya está edificándose, ¿no? Vamos a mostrarles, yo creo que el próximo mes, Vela Towers, que es un desarrollo vertical en Cancún, cerca de Plaza Las Américas, Hotel Galenia. Va a tener algunos departamentos vista a la laguna en Ichupté y al mar. Ajá. Ya se está trabajando en los 2 departamentos muestras y en el lobby. Ajá. Ya que estén terminados, te voy a invitar, Paco, si quieres ir a conocer. Claro que sí, yo encantado. Sí. Pero otra cosa que me gusta de esa torre es que ¿cuántas plantas tiene? Va a ser planta baja más roof, en total aproximadamente 15 niveles. 15 niveles, impresionante. Y no aquí tenemos 4. Sí. Sería 4 veces más de esto. Y luego no solamente eso, acabas de decir la palabra mágica, va a tener un roof, cosa que vosotros aquí no trabajáis roof. Exactamente, va a haber un roof con alberca y bar, solo para adultos. Sí. Y aparte, en el área de abajo va a tener una casa club para cada edificio. Ajá. Con otra alberca, canchas de pádel, va a tener estacionamiento subterráneo para 2 vehículos. Impresionante, Los departamentos van a tener cuarto de servicio, 3 recámaras, terrazas, algunos con vista a la laguna y al mar. O sea, va a ser un desarrollo muy bueno y con precios bastante competitivos. Muy competitivo, porque estamos hablando de departamentos que no son como estos, que es más del doble. Sí, de departamentos arriba de 200 metros cuadrados. Imagínate, yo ya estaría, si habéis escuchado esta noticia, estaría contactando con Alejandro, haciendo alguna reserva para cuando eso esté en marcha, que os pueda contactar. Y como ya saben, Grupo Velas, pues el compromiso de terminar rápido. Es probable que para octubre, noviembre del año 2022 ya se esté entregando. Impresionante, una torre de 15. Ahí sí, Paco nos va a permitir hacer preventas, sí, con planes de pago para quien lo quiera. Ahí sí, en ese desarrollo sí. Pero a otra cosa, que sé que lo has dicho, pero a lo mejor no han prestado atención. Todos los vecinos van a ver el mar y la laguna, porque el roof pueden subir arriba los adultos. Los adultos. Área arriba va a ser solo para adultos, con una alberca con vista a la laguna y al mar. Pero para los niños, en el área de abajo va a haber una casa club, también con piscina, kids club, gimnasio, canchas de pádel, o sea, es un... Y otra de las cosas importantes que yo adelanté antes hablando por ahí es que está situado en una de las zonas mejores, porque es una de las avenidas principales de Cancún, muy cerca del centro de las Américas. Plaza Las Américas, a la vuelta del Hospital Galenia, o sea, es una ubicación muy buena. Excelente, que sí. Así es. Pues aquí ya despido Selvanova Coto 8, nos vamos a hacer una foto con Miquel para publicitar el vídeo del día de hoy. Las noticias son muy interesantes y Alejandro nos está ayudando con ello. Miquel sería como cliente del día de hoy, como un cliente, como si viniera a comprar esas preguntas. Claro que sí. Bueno, Alejandro, pues Paco, muchas gracias. Muchas Nos gracias, vemos. Miquel, un placer. Un gusto. Y vamos a seguir en contacto. No lo conocías en persona, Miquel, sí lo conocías a través de los vídeos, ¿no? Pero vamos a asesorar porque quiere comprar aquí en Selvanova, entonces vamos a ver. El día de mañana a lo mejor se anima, ¿no? Sí, puede ser. Un sueño, lo que le digo, un sueño, una lotería para comprar aquí. Qué buena. Pero está bien, las preguntas que le he hecho y todo, nunca se sabe uno, o sea que prácticamente. Bueno,
Pues hasta otro rato, esto es otro vídeo más del Coto 8, le hacemos seguimiento, no solamente al Coto 8, al Coto 9 y a la torre que tenemos en Cancún dentro de poquito. Y por qué no, Aldea Serena, ¿queda algo por vender? 4 casas. 4 casitas, 4 casas. pues le daremos un repaso también, Sí, luego hacemos una actualización, un review, para que vean lo que quedan. Ajá. Las casas, ¿te acuerdas las que estaban en construcción? Sí. Pues ya están a un 80% de terminación. Pues prácticamente también ya la van a poder ver. Mira que me encanta ese lugar donde está la ubicación y todo, la tranquilidad que transmite y el desarrollo, lo bien hecho que está. Exactamente, entonces también Bueno. queda pendiente de eso, Paco. Alex, nos vamos a hacer una foto, ¿vale? Acabar ya saliendo de aquí el desarrollo, más que nada porque os sintáis que habéis hecho el recorrido con nosotros. Creo que hemos podido responder a la mayoría de preguntas. Oye, el tema de animales, ¿hay algún problema? Si tengo perro, tengo gato. No, mascotas bienvenidas, solamente si los vas a sacar a pasear Sí. con su correa. Y bueno, ahí sus desechos también recogerlos. Qué bueno. Pues aquí estamos saliendo ya a lo que es la avenida principal. Otra cosa, ¿puedes girar aquí a la izquierda? Porque acuérdate que estabais ampliando la avenida. Y Mira. vamos a ir a la rotonda que hay ahí arriba un poquito. Vamos rápidamente, a ver. Si vamos rápidamente, pues ya nos vamos. Quiero grabaros. Es que eso es el Coto 9, lo que tenemos al lado con las casas. Pero aquí habéis hecho algo muy importante, que es lo que habilita aún más el Vanova. Porque se puede ir por aquí a la derecha a la otra avenida, ¿cómo se dice? Es la de Rally Visa, Flor de Ciruelos, Sí, y luego recto podemos ir a otra avenida importante, que es Lilis. Liz. Así que la comunicación ya la tendríamos muy ampliada, porque antes dependíamos solamente de esta avenida. Exactamente. Y ahora con esta rotonda que va a seguir para adelante, este es el Coto 9, la entrada del Coto 9, que son villas. Eso lo vamos a grabar en 3 semanas, las novedades que hay, porque van a poner ya las villas de muestra. Bueno, pues esta es la rotonda que se ha hecho nueva en estos meses. Aquí Acá se va a ir, con Rally Visa, Paco, y derecho con Lilis. pues ya está. Y aquí se van a hacer más cotos de Selvanova, eso está claro, ¿no? Por lo menos creo que hay espacio todavía para 2 más. 2 más. Así es. Bueno, pues ya sabéis, el grupo Vela va a ampliar Selvanova y estas son las novedades que hay. Por aquí tenemos las paradas continuas de los carritos. Estos son los taxis que hay por la zona, ¿no? Sí, mira, son ya las casas muestra, Paco. Estas son las casas de muestra, qué bueno. Ya casi están listas. Pues ya en 2 semanitas se lo vamos a enseñar. Oye, se quemó una vivienda en Real Ibiza, eso es Real Ibiza. Pareciera, sí. Vaya, qué cosa más rara. Pues esta es la avenida 38, esta misma avenida la hemos grabado con el dron. Y esta misma avenida, sin dejarla, te lleva al mar, a la calle más hermosa de Playa del Carmen, esa de la Arboleda, donde pasáis también por la Quinta. Y en 10 minutos, prácticamente en 10 minutos, 8 minutos en carro a 10, estáis en la playa. Si queréis ir en bicicleta, podéis ir perfectamente. Si tenéis moto, lo mismo. Patinete eléctrico, lo mismo. Y andando, ya diría yo que demasiado cansado, ¿no? Pues quien le guste el ejercicio, unos 20-25 minutos de caminata. está bien. 20-25 minutos caminando. Pues bueno, A mí me sorprendió, sinceramente, cuando venimos con Alejandro aquí y qué rápido llegamos prácticamente a la Quinta. Sí. Porque sale directo, entonces me pareció una maravilla. sí, eso es lo que estábamos hablando, que a veces las ubicaciones es muy importante a la hora de comprarte un desarrollo. Y más si es un desarrollo con su vigilancia y su buena ubicación como la que tenemos acá. Bueno, pues ya sí, ahora ya aquí finalizamos el vídeo del Coto 8, a no ser que salga algo más por ahí. Hasta Nos luego. despedimos, Miquel, nos despedimos, Alex. ¡Qué bonito! Sí. Bueno, pues aquí el chavalote que ya se acerca a la playa de la 38. Todo esto va arriba, Selvanova. Lleguéis a Selvanova y por aquí llegamos a la playa. Acabamos de grabar esta mañana el desarrollo del Coto 8 con las últimas novedades que hay, muy interesante, sobre todo con Miquel, que ha hecho unas buenas preguntas. Y aquí tenéis el Magical, que es un buen resort al lado del mar. Y esta playa ahora mismo con buena arena, bastante extensa, y el mar precioso porque está muy tranquilo, sin ninguna ola. Pasa que a estas horas, como he dicho antes, al no estar el sol arriba, pues el agua del mar no se ve ese azul turquesa o esos cambios de colores que se vean habitualmente. Pero está precioso el mar, ¿eh? Mira qué ambiente tenemos por acá, más bueno. Ya le estoy picando a la...
Nos vamos a ir paseando por allí, Alex, un poquito, y si vemos algún hueco nos ponemos donde tú creas. Este es el ambiente que hay en la playa esta tarde, es sábado por la tarde, 9 de octubre. Y así de hermoso está el mar, tranquilito, sin nada de sargazo, absolutamente nada. Vino 2 o 3 días el sargazo esta semana, pero ya veis que no llega otra vez. Esto va a mantener las playas bien limpias y donde las vais a poder disfrutar. Los sábados y más ahora por la tarde es cuando más ambiente tenemos por acá, y también Mamita la tenéis ahí al lado. Yo creo que nos vamos a parar ahí al lado. Está precioso el mar. La oficina la tengo excelente, como me está llamando para que me meta dentro. Ahí nos vamos a entrar. Yo creo que por aquí ya me voy a parar. Está la zona más tranquila, con menos gente. Y ahí se ve Cozumel ahí delante. Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR que aparece en pantalla y te llevará directamente a mi WhatsApp, donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar.